Bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Te compartimos la noticia de portada de última hora. Engañó a la justicia de Bukele y escaparon a México. Estos pandilleros intentaron escapar del brazo de la justicia salvadoreña, pero fracasaron. Estos dos cobardes fueron ubicados en México. Sepan que esta guerra contra pandillas la estamos ganando y no habrá ni uno solo que no pague en prisión. Mediante un patrullaje, la Fuerza Armada capturó en el Cantón Primavera de Santa Ana a dos sujetos de la Mara MS-13, quienes fueron identificados como Omar Martínez y Carlos Ayala, ambos con antecedentes criminales, por lo que deberán responder ante la justicia. El pandillero de la Mara 18, Noé Orellana, pensó que regresaría a las calles tras finalizar su condena en la granja penitenciaria de Hilo Vasco, Cabañas, pero fue recapturado y enfrentará un nuevo proceso en su contra por agrupaciones ilícitas. El brazo de la justicia puso fin a la actividad criminal de Joaquín Ramírez. Este sujeto se dedicaba a reclutar jóvenes para la pandilla MS-13 en Mercedes Umaña, Usulután. Sus días en el mundo criminal se terminaron. En la colonia Tikal Norte de Apopa, el equipo táctico operativo de la PNC capturó a Denis Flores, criminal de la Mara Máquina. Este sujeto será acusado por agrupaciones ilícitas y además tiene antecedentes por homicidio tentado. Toco un centavo, yo mismo lo voy a meter preso. La política de cero tolerancia a la corrupción ha sido clara en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Y su postura ha significado que la corrupción ya no sea un problema para los salvadoreños. En 13 países latinoamericanos, Sid Gallup consultó sobre la percepción de la corrupción como el principal problema de cada nación. En esta evaluación, El Salvador ocupa el último lugar en el listado, con apenas un 4% de la población que considera que la corrupción sí es el principal problema en el país. El presidente Nayib Bukele destacó en un tuit el bajo porcentaje y recordó que el dinero alcanza cuando nadie roba. En el otro extremo del sondeo de opinión pública figura Perú, con un 61% de la población que afirma que los actos deshonestos cometidos por funcionarios es la principal preocupación. A Perú le sigue Colombia con un 44%, Guatemala y Venezuela con 40 y 39% respectivamente. Que la corrupción no figure como principal problema en El Salvador muestra un claro contraste en el gobierno del presidente Nayib Bukele al compararlo con las administraciones efemelenistas y areneras con exfuncionarios condenados en procesos judiciales y vinculados a la malversación de fondos públicos, apropiación, tráfico de influencia, sobornos, entre otras conductas corruptas que han significado el robo del dinero del pueblo salvadoreño. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Y retomamos la información nacional, trasladamos nuevamente nuestra señal hasta la División Antinarcóticos de la PNC, donde el fiscal general de la República y también los titulares del Gabinete de Seguridad brindan ya una conferencia de prensa sobre los más recientes resultados del Plan Control Territorial. El día de ayer, a realizar una operación antinarcóticos que abarcó al menos 7 municipios de nuestro territorio. Esta es una investigación que inició en la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico el día 21 de noviembre del año 2016. En esa primera información que se recibió, se establecía la existencia de una organización criminal que se dedicaba a comprar droga en Panamá y Costa Rica para posteriormente trasladarlo en vehículos livianos hacia el territorio nacional. El día 5 de octubre del año 2022, se recibió información de que esta organización criminal había trasladado una fuerte cantidad de droga hacia el interior de una vivienda identificada con el número 47 de la calle Lago de la colonia Santa Clara. Los agentes antinarcóticos, en coordinación con los fiscales de la unidad especializada, realizaron registros con prevención de allanamiento en dicho lugar y
encontraron que los ahora detenidos Juan Alfredo Amaya Pineda y Albairis del Rosario Escoto de Amaya tenían enterrados en su propiedad la cantidad de 39 kilogramos de cocaína. Paralelamente, se registró otra vivienda en el interior, siempre en la calle al Lago de la colonia Santa Clara, identificada con el número 2, y que es propiedad de Juan Alfredo Amaya Pineda. En ese lugar se encontró un poco más de medio kilogramo de cocaína y se logró la detención de Alexander Hernández Castellanos y el pandillero Billy Lane Rivas Hueso. Estas personas actualmente están enfrentando un proceso penal por el delito de tráfico ilícito y el caso se encuentra a la espera del señalamiento para la vista pública. Todas las evidencias que presentó la Fiscalía General de la República fueron admitidas por los tribunales. El día 11 de enero del año 2023 inició una segunda etapa de esta investigación y en la cual se señalaba a Luis Alfonso Amaya Pineda y a Zaida Lisset Candel de Amaya, ahora detenidos, como parte de la estructura, y al señor Luis Alfonso Amaya Pineda, hermano de Juan Alfredo Amaya Pineda, como el cabecilla de la estructura criminal. A raíz de esto fue que el día 22 de febrero del año 2023 se realizaron 7 registros con prevención de allanamiento en viviendas ubicadas en los municipios de Nuevo Cujatlán, Antiguo Cujatlán, San Luis la Herradura, Chalatenango y San Vicente. El resultado de estos procedimientos fue que en el interior de la vivienda número 11F de la residencial Bosques de Santa Elena Sur se encontró un poco más de 8 kilogramos de cocaína, una balanza, fusiles y escopetas. Aparte, en los otros registros se realizó la incautación de 2 embarcaciones. A toda la estructura se le logró la incautación de 9 vehículos y en total se han realizado incautaciones en los 3 procedimientos por un total de 47.5 kilogramos de droga, los cuales tienen un valor en el mercado estimado de $1.188.990. Lo importante de esta operación es que es un claro mensaje a las estructuras criminales que de algún modo no están identificados con alguna de las pandillas que operaban aquí en nuestro país. Pero de igual forma sabemos que atacando a estos delincuentes estamos quitándole la forma de subsistencia a las organizaciones criminales denominadas pandillas. La Fiscalía General de la República manifiesta que va a continuar apoyando todo este tipo de iniciativas, todo este tipo de acciones realizadas por la Policía Nacional Civil, por la Fuerza Armada, para tratar de llevar tranquilidad a la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fiscal General de la República. Y a continuación, las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Gracias. Señor Fiscal General, señor Ministro de la Defensa Nacional, señor Director General de la Policía Nacional Civil, señor Subdirector de Investigaciones, amigas y amigos de la prensa. Este es otro mensaje contundente de este Gabinete de Seguridad del señor Presidente Nayib Bukele. Las instituciones que administraban y que gestionaban los gobiernos anteriores no son nada parecido a este trabajo articulado de instituciones hermanas que, a pesar de que tenemos diferentes funciones y diferentes roles por ley y por constitución, estamos trabajando bajo un solo fin: liberar a este país de ese cáncer de las pandillas. Pandillas que aprendieron su razón de ser y pusieron al centro de todas sus operaciones desde su nacimiento en las ciudades de Estados Unidos la droga. Misma droga que ha sido
decomisada acá. ¿Qué es lo importante en este caso? Que es una estructura regional que movía su droga de Costa Rica, Panamá, hacia Nicaragua, luego a El Salvador, luego a Guatemala. Y que todo este tipo de operaciones regionales estaban teniendo el mismo comportamiento que tienen los grandes carteles de la droga con las pandillas en Estados Unidos. Estos narcotraficantes regionales estaban vinculados a nuestras pandillas que en El Salvador tenían el monopolio de narcomenudeo, y por eso es que tenemos la firme instrucción por parte del presidente Nayib Bukele, y lo hemos dicho acá e internacionalmente, un firme compromiso de combatir el narcotráfico internacional, regional y local. A los gobiernos anteriores nunca les interesó, y este caso hubiera quedado en octubre del 2022, con ese simple hallazgo de esos 39 kilogramos. Y los casos que también intervenimos en Oriente, en las playas y en San Miguel, y los hallazgos posteriores que detonaron incluso a acciones en Guatemala, es el claro ejemplo de ese compromiso. No nos quedamos con el hallazgo, estamos llegando hasta el final de las investigaciones. Cosa importante también es que, a diferencia de otras décadas en este país, estos vehículos, el dinero que encontramos en 2 depósitos que suman $1.020.000, ahora todos estos activos pasan a las instituciones para seguir reprimiendo y castigando el crimen. Eso denota también ese compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele. Y no podemos hacer menos que seguir trabajando como instituciones hermanas para lograr transformar este país. Al momento, en materia de régimen de excepción, les puedo informar que ya son 64.648 los terroristas pandilleros que han sido capturados. El monto en efectivo que ha sido recuperado a estos grupos terroristas ya es de 2.72 millones y que seguimos trabajando día con día, no solo acá dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de nuestras fronteras. Y está provocando también incluso que muchas armas de fuego que fueron dadas a particulares para que estos terroristas las mantuvieran guardadas o escondidas, también hemos estado encontrando una gran cantidad de armas y una gran cantidad de salvadoreños que nos están entregando estas armas. Esto es lo que refleja, es una confianza que se denota en todas las encuestas. No hay una que tengamos menos del 90% de aprobación. Estamos claros que vamos en la ruta correcta y este equipo, Gabinete de Seguridad y Fiscalía General de la República, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, somos los llamados a transformar la seguridad de este país, y a los más de 6 millones de salvadoreños sepan que no vamos a descansar y que nadie nos va a hacer cambiar de estrategia. Vamos a continuar golpeando día con día hasta eliminar este cáncer de nuestras calles, de nuestras comunidades, de nuestros barrios y de nuestras colonias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro de Justicia y Seguridad. A continuación, las palabras del director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Señor Fiscal General de la República de El Salvador, licenciado Rodolfo Delgado. Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro. Señor Ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. Señor Subdirector de Investigaciones, personal operativo de la Policía Antinarcóticos y el personal administrativo, señoras y señores, amigos de la prensa.
Este día, la Policía Nacional Civil presenta a 2 personas que han sido capturados por delitos de narcotráfico a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos presentado a Luis Alfonso Amaya Pineda y a Zaida Lisset Candel Osorio. Nosotros lo que podemos informar en estos resultados, que esto que ustedes ven al frente no es más que el seguimiento de procesos de investigación criminal, especialmente en los delitos de lo que es el narcotráfico. Podemos ver droga, podemos ver armas, podemos ver vehículos, lanchas. Hemos operado conjuntamente con la Fiscalía General de la República en este seguimiento de casos en el departamento de Chalatenango, en San Vicente, en San Salvador. ¿Y qué es lo que nosotros queremos resaltar? Es el trabajo del binomio policía y canino. Nuestros caninos de la policía antinarcóticos son los que también dieron ese trabajo articulado en el hallazgo de esta droga que tenemos acá. Así también resaltamos las técnicas especiales de investigación criminal. Y como muy bien lo dijo el señor ministro de Justicia y el señor fiscal general, en este seguimiento de procedimientos de investigación criminal, en otros tiempos, estos casos hubiesen quedado en el olvido allá por el 2019, 2022. Pero esto significa que la estructura criminal que inició o que estaba en aquellos tiempos todavía se mantenía y todavía se mantenía activa. Y también quiere decir que en el futuro van a haber otros actores que también se van a mantener activos. Así es que nosotros como institución policial, decirles a esas estructuras criminales que traficaban esta droga a nivel nacional y a nivel regional, que vamos a seguir dándoles ese seguimiento para poderles quitar las finanzas y que estos activos que ellos los utilizan o los han estado utilizando contra la población salvadoreña, los vamos a utilizar nosotros ahora para proteger la vida y los bienes de la familia salvadoreña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A continuación, las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. Señor Fiscal General de la República, señor Ministro de Justicia y Seguridad, señor Director de la Policía Nacional Civil, señor Subdirector de Investigaciones, amigas y amigos de la prensa, tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente estamos presentando a la población salvadoreña el resultado de ese trabajo combinado entre las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad y obviamente ese apoyo decidido de la Fiscalía General de la República, que ha hecho posible esta incautación. Hay una alegría de parte de nosotros porque hemos visto el comportamiento que ha tenido esta lucha contra el narcotráfico. Anteriormente era una sola institución la que hacía el trabajo y lo hacía más que todo en su ámbito de aplicación, que era en el mar. Pero a partir de que se constituyó el Gabinete de Seguridad del señor presidente Nayib Bukele, esto ha venido cambiando y hemos visto cómo la Policía Nacional Civil también ha hecho importantes incautaciones en el área que estuvo desprotegida, en la parte terrestre, y obviamente con su unidad marítima que también han hecho importantes incautaciones de droga. El mensaje es para todos aquellos delincuentes que se dedican a este tipo de crímenes,
que sepan que no seguirá permitiéndose esas actividades ilícitas en nuestro país. Con esta incautación de droga, vehículos, armamento, el gobierno del señor presidente de la República le quiere expresar a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional ese compromiso de continuar combatiendo el narcotráfico. No es poca cosa el trabajo que se ha realizado en este ámbito. Ya todos somos testigos del éxito que se tiene en materia de seguridad, especialmente en la guerra contra las pandillas. Pero ahora queda demostrado que ese oxígeno que tenían las pandillas y por los motivos por los cuales ellos asesinaban, que era relacionado con las drogas, se les está acabando. Y este duro golpe que se les ha dado a estas estructuras, obviamente viene a limitarles los recursos que obtenían por estos medios. Hasta el momento llevamos en el trabajo conjunto entre policía y Fuerza Armada y obviamente todo lo que conformamos el Gabinete de Seguridad, 28.6 toneladas de diferentes drogas que suman 629.47 millones de dólares. Es una cantidad de dinero bastante considerable con la cual las personas que se dedican a este tipo de crímenes tuvieron poder y tuvieron capacidad de influir en las esferas más altas de esta sociedad salvadoreña. Por esa razón es que hay tanta oposición al trabajo en materia de seguridad que está dirigiendo el señor presidente de la República. Pero nosotros vamos a continuar realizando este trabajo, aceptando estos golpes y quitándoles fuentes de financiamientos a las maras y pandillas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de la Defensa Nacional, y así finalizamos esta conferencia de prensa. ¿Qué te ha parecido este segundo bloque de la noticia? Coméntame tus impresiones hasta el momento en la casilla de los comentarios. Ahora daremos pase al tercer bloque de esta noticia. Prófugo de la justicia salvadoreña actualmente es Mauricio Funes Cartagena, quien, como ya mencionaban ustedes, en uno de estos tantos casos de corrupción que se supo, no solo los 350 millones de dólares que habría lavado el exmandatario, también se habla de una dádiva que se habría dado a una empresa guatemalteca por la construcción de un puente, algo que sin duda alguna era una práctica oscura y bajo la mesa en la cual el pueblo salvadoreño tenía que pagar sin siquiera enterarse de este tipo de regalías. Y es importante destacar que a pesar que él no está en nuestro país, sigue en este proceso legal y también ha sido enviado a juicio por todos estos actos de corrupción que cometió cuando él fue presidente de la República, que fue el primero bajo la bandera del FMLN. Y esto definitivamente es trascendental en nuestro país porque a pesar que él no está, sigue en juicio y además que la justicia de nuestro país no va a dejar impune ninguno de estos casos. Escuchemos. Resolvió que el proceso en contra del imputado Carlos Mauricio Funes Cartagena pasara a la siguiente etapa y ordenó la apertura a juicio, admitiendo toda la prueba que había sido ofertada por Fiscalía General de la República por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos. Bien, con esas declaraciones de la Fiscalía General de la República se marca un precedente. ¿Por qué? Porque el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador pues decide enviarlo a la etapa de juicio. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos días el ex mandatario y ahora con nacionalidad nicaragüense podría recibir una condena por delitos relacionados a corrupción. Recordemos que el expresidente, el primero que gobernó El Salvador bajo la bandera del FMLN, es procesado por conceder la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa a una empresa guatemalteca, que a cambio le dio como regalía una avioneta. Y eso es lo que la Fiscalía General de la República presentó ante los tribunales, un proceso más, porque en total son cerca de 6 procesos los que enfrenta el exmandatario.
principales por el delito de corrupción, tras la Fiscalía presentar que se habían extraído 350 millones de dólares a través de una red que él había creado con familiares y amigos cercanos, Ricardo. Y que esas mismas prácticas del pasado, Nelson, hicieron de que el expresidente Mauricio Funes no solamente huyese de la justicia, sino también pidiese este asilo en Nicaragua, donde ya incluso tiene la nacionalidad y desde donde aún se dedica a hablar en ciertos temas en redes sociales defendiéndose sin ningún tipo de fundamento, pero obviamente la justicia salvadoreña tiene las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad del prófugo de la justicia Mauricio Funes, y en esa medida, obviamente, como lo mencionaba Fiorentina, aunque él está ausente, la justicia salvadoreña sigue trabajando para realizar la condena respectiva. Con pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de la República se ha dado este juicio que ahora ha sido enviado al expresidente Mauricio Funes. Y vamos a cambiar de tema, siempre hablando de seguridad, y es que las fuerzas policiales continúan trabajando en nuestro país, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil, porque las autoridades de seguridad han desarticulado una estructura regional que se dedicaba al narcotráfico. Esta operación representa un duro golpe que cortará el flujo de cocaína que se extendía a las pandillas. Así lo afirmaron las autoridades que el día de ayer brindaban una conferencia de prensa. Estamos hablando de los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad y el Fiscal General de la República en torno a este caso, que ya han sido presentados estos sujetos que han sido capturados y que se desarticula una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas. Los detalles a continuación. Aunque intentaron burlar a la justicia, la operación contra el narcotráfico determinó que la estructura compraba la droga en Panamá y Costa Rica y luego era distribuida por pandilleros. La desarticulación de la estructura comprendió 3 etapas de investigación, las cuales permitieron identificar a Juan Amaya como el cabecilla de dicha estructura, quien fue capturado junto con su compañera de vida. De hecho, en una de sus viviendas, ubicada en Antiguo Cuscatlán, las autoridades localizaron droga enterrada en su jardín. Este procedimiento se desarrolló en 7 municipios del país y las autoridades también incautaron 5 fusiles, 2 escopetas, 9 vehículos de lujo, 2 embarcaciones, una balanza, un arma tipo pistola y también municiones. Este trabajo articulado se suma a las cifras históricas que ha logrado el gobierno en la incautación de droga al narcotráfico. Los bienes incautados pasarán al Estado para seguir combatiendo a este tipo de estructuras del narcotráfico. Esta operación definitivamente representa un duro golpe que cortará el flujo de cocaína que se extendía a las pandillas. Y recordemos que las fuerzas de seguridad están trabajando 24/7 en los 14 departamentos de nuestro país para que todos estos actos sean pagados con cárcel y que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos. Hay que mencionar que durante la operación de captura se contó con el apoyo de los agentes caninos, como mencionaba en la nota Luis Muñoz, y estos caninos son de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil para la localización de la droga en la vivienda de los imputados, y las autoridades destacaron de que esta droga estaba pues enterrada en el jardín. Y ahí vemos estas imágenes que son parte del procedimiento de la operación que en esos momentos realizaba la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Ahora ya lo han establecido las autoridades que no va a existir una justicia selectiva como había anteriormente y que se está combatiendo la narcoactividad que aún existe en nuestro país y que ahora vemos estos resultados que gracias a las herramientas que se les entrega a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía General de la República es que se dan estos duros golpes al narcotráfico. Ricardo. Y se está combatiendo este flagelo, Nelson, no solamente a nivel, podemos decir, la operatividad en el territorio a través de la División Antinarcóticos, sino también a través de la Fuerza Naval. Esto obviamente en alta mar, un flagelo que está siendo golpeado en todos sus flancos posibles, y de esta manera también El Salvador se está convirtiendo en un punto que en el pasado era, si bien un punto favorito de tráfico de droga, ahora se está convirtiendo en un punto donde el gobierno ha permitido que este flagelo se esté combatiendo, y eso ha dejado números sin precedentes durante toda la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, en el cual obviamente ya se totalizan alrededor o se suma esta nueva incautación a las ya más de 25 toneladas que se han incautado a lo largo de casi 4 años de gobierno.
Tú lo decías muy bien, Ricardo, y es que anteriormente era un lugar favorito para este tipo de personas que delinquen en nuestro país. Sin embargo, hoy que saben que las estrategias de seguridad están dando pues buenos resultados, lo piensan dos veces para realizar este tipo de actos ilícitos. Y por cierto, les cuento que en más de 3 años de gestión del presidente Nayib Bukele se ha incautado una importante cantidad de droga. Ahí tenemos los datos, y es que en 2019 se incautó 1.3 toneladas de droga. En 2020, según los datos de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se confiscó más de 2.7 toneladas de diferentes tipos de droga. En 2021 el gobierno logró el decomiso de más de 11.8 toneladas de diferentes estupefacientes, mientras que en 2022 se incautó 12.8 toneladas de drogas. Vemos estos resultados que son más que contundentes al tener todas las herramientas, el equipamiento por parte de las fuerzas del orden al dar estos duros golpes al narcotráfico, y el accionar continúa. También vemos que se incautan a los pandilleros que aún siguen siendo detenidos por la Policía Nacional Civil, por la Fuerza Armada, que se les incauta droga de diferentes tipos, dineros, teléfonos, que estos elementos son esenciales para la hora de presentar el caso a los tribunales correspondientes, sirven de evidencia para poder procesarlos. Y esto es algo muy importante que tú mencionabas, y es que el gobierno ha dotado de las herramientas necesarias a la Policía Nacional Civil y también a la Fuerza Armada para realizar este tipo de operativos. Ricardo. Y estos son diferentes y distintos y sobre todo significativos golpes, Fiorentina y Nelson. Los datos que estábamos observando en pantalla se totalizan en incautación 547.13 millones de dólares, de los cuales solo en 2022 se totalizaron alrededor de 365 millones de dólares los que fueron incautados en droga, y eso supone obviamente un duro golpe para las estructuras del narcotráfico, del crimen organizado internacional y por supuesto a las estructuras criminales que siguen siendo desmanteladas en nuestro país. Y en una nueva incursión territorial, la Fiscalía hizo efectiva 45 órdenes de captura por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, apropiación indebida de vehículos y estafa. Los operativos se realizaron en el departamento de San Vicente. Veamos más detalles a continuación. ¡A la puerta, la policía! De esta manera se ejecutó un fuerte operativo en varios puntos de San Vicente. En el procedimiento se detuvo a 21 sujetos por el delito de estafa, falsedad de documentos y apropiación indebida de vehículos, hechos cometidos entre el 2021 y 2022. De esos 29 casos, 21 han sido resueltos por la Unidad de Asuntos Internos, y en ese sentido se pretende entregar a la referida unidad un total de 40 órdenes de detención administrativa. Según la investigación fiscal, los detenidos alquilaban vehículos para falsificarles su documentación y posteriormente venderlos. Con esta forma de operar, Fiscalía contabiliza 38 delitos. En ese sentido, se tiene una diversidad de vehículos que fueron sustraídos de sus legítimos propietarios bajo ese modus operandi. Hay personas que están vinculadas en 3 o en 5 de esos eventos de apropiación de vehículos, de estafas, de falsedades. También se desarticuló una banda de delincuentes que contactaban a sus víctimas para hacerles creer que tenían maletas a sus nombres con procedencia del extranjero a través de familiares y que para entregárselas debían depositar cierta cantidad de dinero. Es una modalidad bastante popular en estos momentos. Está referido al truco de la estafa con la maleta que viene procedente del extranjero. Una vez depositado el dinero, básicamente se quedan sin el dinero y sin la maleta porque nunca les es entregada. Con este resultado, las autoridades responden a una serie de denuncias hechas por la población y casos que ya no quedan impunes, obligando a las estructuras delictivas a pagar por sus delitos. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Así es, y ahí podíamos ver la efectividad de las fuerzas del orden en nuestro país que siguen trabajando en este tipo de casos de estafa que sin duda alguna asediaron a nuestro país durante muchos años, y estos actos quedaron impunes porque las autoridades y los gobiernos anteriores no prestaban atención a este tipo de casos. Sin embargo, hoy la realidad en nuestro país es diferente, Ricardo. Una realidad totalmente diferente, Fiorentina, en el cual a lo largo de principalmente los últimos 2 años, se han logrado desmantelar
señalar muchos de estos grupos de estafadores que realizaban este tipo de prácticas, sobre todo de forma, en este caso, contacto virtual con sus víctimas, pero también han sido resueltos diversos casos en estos tipos de operativos que han sido ejecutados por la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General de la República. Y con estas acciones también se tiene un resultado por parte de las autoridades, es la baja sostenida de los delitos que anteriormente eran de alto impacto. Estamos hablando de los homicidios y extorsiones, pero nos quedamos con el tema de homicidios porque la Policía Nacional Civil informó de un nuevo día sin asesinatos a nivel nacional y leemos la publicación que hizo al filo de la medianoche. Finalizamos el jueves 23 de febrero con 0 homicidios en el país. Este día que se suma ya a las estadísticas de las autoridades es en un total de 309 días sin asesinatos en la administración del presidente Nayib Bukele. En enero cerraron 22 días sin asesinatos y ya a febrero se contabilizan 17 días en los cuales ningún salvadoreño ha sido asesinado por las pandillas. Correcto, y recordemos que nuestro país cuenta con una herramienta totalmente legal, o sea, el régimen de excepción, que ha dejado importantes resultados, que se ha logrado la captura de más de 64.512 terroristas que por años causaron un clima de violencia en el país, y con las capturas de estos terroristas, los resultados son irrefutables, logrando incautar más de 2.398 armas de fuego. También 3.012 vehículos, 15.420 teléfonos celulares y 1.7 millones de dólares en efectivo. Estos son los resultados que está dejando el régimen de excepción, que se suma ya al plan control territorial que implementa el Ejecutivo. Son resultados irrefutables, como lo mencionan las autoridades. Se han sacado de circulación a 64.512 pandilleros y colaboradores que anteriormente tenían secuestrado un país donde la población no podía salir de sus viviendas por miedo a que estos grupos delincuenciales podrían atentar contra su vida, Ricardo. Y las incautaciones que podemos totalizar hasta el día de hoy, compañeros, también demuestra cómo se habían fortalecido estos grupos criminales a lo largo de décadas anteriores, sobre todo con ese financiamiento y sobre todo el apoyo que tenía de los gobiernos de los partidos tradicionales, y eso también refleja ese duro golpe que han tenido las estructuras, no solamente en el elemento principal que son cada uno de estos pandilleros que ahora ya están tras las rejas, sino también todos esos insumos que tenían y que se siguen sumando a esas incautaciones principales que han tenido en este caso las fuerzas de seguridad para lograr esos golpes, no solamente con las incautaciones de droga como veíamos hace un momento, sino también con todos estos insumos que se ocupaban para otros delitos. Correcto, ya tú bien lo mencionabas, Ricardo, y es que también a estos resultados se le suma la paz y la tranquilidad que ahora viven los salvadoreños en el territorio, y también que el Ministerio de Vivienda está avanzando en la recuperación de casas en diferentes puntos del país que anteriormente fueron usurpadas por las estructuras de las pandillas durante los gobiernos de Arena y del FMLN. El régimen de excepción y el plan control territorial están permitiendo que la población honrada tenga un lugar digno donde vivir. Veamos los detalles que brindaba la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en la siguiente nota. El gobierno le está ganando la guerra a las pandillas a base de estrategias que han beneficiado a la población salvadoreña. Una de ellas es el plan de casas recuperadas que ejecuta el Ministerio de Vivienda en aquellas zonas donde antes las estructuras criminales se habían apoderado. Eran más de 6.000 viviendas que ya estaban tiradas a pérdida, que era imposible pues entrar y recuperarlas, pero ahora ya llevamos escrituradas, vendidas más de 4.800 viviendas escrituradas. Esto es un monto aproximado de 53.2 millones de dólares. La ministra de Vivienda destacó que en el éxito en materia de desarrollo social cada vez se extiende más a aquellas zonas donde antes eran consideradas de alta peligrosidad, pero que el gobierno ha desarticulado. Comunidades que antes era imposible entrar por esas fronteras imaginarias que habían hecho los delincuentes, y que familias que querían vivir en cierta colonia porque ahí vivían sus parientes, se les hacía imposible poder llegar a estas colonias, pero ahora sí se están pudiendo recuperar estas casas que estaban completamente tiradas a pérdida del Fondo Social para la Vivienda. En un trabajo articulado entre el Gabinete de Seguridad y el Ministerio de Vivienda, ahora los dueños de propiedades han recuperado lo que un día les fue quitado. Tenemos La Campanera, Soyapango, Apopa, en San Salvador, en Santa Ana, en La Libertad. Hay diferentes zonas, colonias pequeñas, municipios en los que Ilopango. Las personas que deseen recuperar su inmueble, que en el pasado fue usurpado por pandillas, pueden acercarse al Fondo Social para la Vivienda para solicitar el trámite correspondiente.
Les cuento que yo tuve la oportunidad de visitar La Campanera en Soyapango con la ministra Michelle Sol, y es que se veía definitivamente el cambio que han tenido estas comunidades que por años fueron controladas por las pandillas. Ahora los salvadoreños de ese sector viven en tranquilidad y ahora hay muchas personas que están buscando casas para comprar en esa zona, Ricardo. Sigue siendo saneada cada una de estas comunidades, Fiorentina, ya tú nos puedes dar fiel testigo de esta transformación que El Salvador está teniendo, principalmente desde las comunidades que por décadas fueron asediadas y que fueron estigmatizadas por estos grupos criminales, y ahora vemos cómo el tema de seguridad no solamente se atañe, que es lo principal, a esa baja de homicidios, sino también a la oportunidad de los salvadoreños de tener una nueva vida digna, y sobre todo a aquellos que habían perdido sus hogares, de poder regresar a ellas y sobre todo ahora sí poder vivir en una verdadera paz. Y un dato también que mencionaba la ministra de Vivienda Michelle Sol, que las pandillas habían usurpado alrededor de 6.000 viviendas, ahora ya han sido recuperadas, y que de este total ya alrededor de 4.000 fueron vendidas, escrituradas, y esto es un logro que es atribuido al gobierno del presidente Nayib Bukele a implementar diferentes estrategias de seguridad, y que ahora organismos financieros reflejan que el dinamismo de la economía salvadoreña está cambiando gracias a la transformación que está teniendo. Gracias, Ricardo, por sumarse al tema de seguridad, que es importante que la población conozca qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento. Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios mientras ves los avances de estas noticias. Ahora pasamos a la siguiente información. Realmente ha sido fundamentalmente negativo en cuanto a la perspectiva salvadoreña. Cuando íbamos a pagar la deuda de los 800 millones, Bloomberg y las agencias calificadoras fueron claras en decir que posiblemente El Salvador iba a caer en impago. Eso no fue así, todo lo contrario. Es decir, la posición que el gobierno de El Salvador y el presidente Bukele pues tuvieron en ese sentido es un reconocimiento muy claro de que precisamente hay un elogio de que El Salvador sabe y ha podido manejar precisamente su deuda de una manera ejemplar. Salvadoreño, que muchos países están viendo el beneficio que pueda tener ese modelo si lo aplican en sus propios países. Por ejemplo, Costa Rica. Si usted ve cuál es el nivel de homicidios que se dan en Centroamérica, Costa Rica está altísimo. Sí. El Salvador ha tenido una tendencia evolutiva. Usted recordará que nosotros tuvimos un nivel de criminalidad el más alto del mundo en un momento dado, y que poco a poco, a través de políticas de seguridad, se ha ido reduciendo eso. Fuertes ingresos por remesas, turismo y recaudaciones fiscales, y una destacada inversión pública. Entonces, endeudaron más. Y en este momento hay muchos países que su deuda externa es superior al 100%. Bueno, solo Japón es 250. Ni hablar de los otros países europeos que también tienen un alto nivel de deuda. Entonces, el mantener una deuda del 77%, si usted me pregunta a mí, es muy bien. Es decir, es una deuda que es manejable, y luego, ¿cómo se va a manejar esa deuda? Es el tema. Y el fondo ahí nos critica de que eso puede ser una deuda insostenible y lo que usted quiera, pero realmente ahí yo no le doy mayor validez a algunas de las observaciones que tiene el fondo al respecto. Si usted tiene eso y luego otras medidas, por supuesto, para mejorar el nivel de fiscal, como por ejemplo la ley antievasión, que es muy importante, que responde a una necesidad, así como también el tema de las pensiones, ¿verdad? El fondo, nuevamente, con su política neoliberal, está diciendo que aumentar las pensiones en un 30% va a descapitalizar. Está bien, es correcto, descapitaliza, pero el punto no es ese. Es muy importante de que nosotros que negociamos en el GATT y que negociamos en Ginebra la baja de los aranceles para que los países pudieran intercambiar más bienes y servicios, y eso por supuesto generaba un crecimiento económico en todos. Recordemos que antes
de que existiese la OMC, el nivel de aranceles que los países mantenían eran horrendos. En América del Sur, en Argentina, Chile, si usted quería importar un automóvil, usted tenía que pagar aranceles por casi 400%. Eso nosotros que manejamos el tema económico, comercial, le llamamos agua en el arancel. Agua. No puede ser. Eso es demasiado. Entonces lo que negociamos nosotros en la OMC fue bajemos los aranceles. ¿Hasta dónde? Hasta un máximo de 35%. Eso es muy importante, por supuesto, porque eso permite la mayor facilitación de intercambio comercial entre los países que genera un crecimiento. Bien, desde ese punto de vista, y tuvimos mucho éxito con el concepto de libre comercio, y de hecho, muchos países que no firmaron tratados de libre comercio basaron, como países como Brasil, mantuvieron precisamente las leyes de la OMC. El Salvador, entre otros países, negociamos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con República Dominicana como el CAFTA-DR, ¿verdad? Pero, por supuesto, esas facilidades llegaron a un punto casi muerto. Cuando llegó el gobierno del presidente Trump, él se negó a facilitar tratados de libre comercio. Hagamos el intento de sumar cuánta cooperación eso representa y comparémoslo con el Fomilenio 1 y con el Fomilenio 2. Y yo le aseguro de que va a superar la cifra de que esa es la fuente de cooperación más importante, pero no solamente El Salvador, es decir, para los países africanos, la cooperación china y el desarrollo que tiene por el expansionismo mismo y lo que persigue China como una potencia en expansión, que tiene que haber una política muy adecuada para proteger a los MIPES y a los micros de lo que puede ser el efecto del precio bajo y que le afecte la competitividad misma de estas empresas. Ese es parte del trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Economía, en este caso, porque es importante. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.